Un Belén ambientado en una aldea gallega que reproduce los trabajos del campo. El talar árboles, el cortar hierba, la herrería, el carpintero. Los movimientos casi perfectos de sus figuras artesanales han hecho de este conjunto uno de los más populares de las Navidades. Aquí puede verse un ciclo completo que empieza de noche, de 14 minutos de duración, en el que llega a caer hasta nieve, una atracción apta para todos los públicos. A la gente mayor, pues esto le trae muchísimos recuerdos. Les están explicando a los nietos pues los trabajos que ellos pasaron trabajando en el campo. 40.000 personas visitan cada año el Belén electrónico de Begonte. Quienes lo hacen tienen la oportunidad, además de pasarse por esta muestra que recoge algunas de las piezas ya retiradas de este Belén. La más antigua data del año 1971. Un retiro más que digno para el fruto de muchas horas de trabajo. Escolares de toda Galicia pasarán por estas instalaciones desde la próxima semana, al igual que miles de particulares llegados de toda España e incluso más lejos. Por aquí estudiaron unos japoneses, sí, y después de toda España. Está asegurada la continuidad de este Belén, pero no la incorporación de novedades cada año, como viene siendo habitual en las últimas 39 Navidades, porque este año falleció el maestro Varela, el artesano que ha creado todo esto.